Te agradezco un montón que aceptaste mi invitación y vamos a intentar tener una buena charla. Así Dale, cómo no. que, mira, Augusto, cuando descubrí tu obra, me gustó y por eso quería que Ujú. vengas al podcast, pero también me llamó mucho la atención cuando te escuchaba hablar en las entrevistas, en las conversaciones, que rompiste el imaginario, el paradigma o lo que pensaba de los ilustradores, ¿no? Que se vería una persona más reservada, más metido para adentro y lo Ujú. rompías. Entonces, Sí. ¿estoy muy equivocado? ¿Es una excepción? ¿Qué es? Yo creo que sí. Bueno, antes que nada te agradezco un montón la invitación. Un Y sí, placer. y respondiendo a tu pregunta, hay algo extraño ahí. Por lo general, el dibujante medio es introspectivo, es una persona más callada. Intuyo que hay un balance que tiene que ver con el nivel de observación que tiene y quizás observa más de lo que habla. Eh, yo creo que sí que soy una excepción. De hecho, de un tiempo a esta parte, eh, mis amigos, hasta los 30 años, por ejemplo, yo tuve muchos amigos dibujantes. Era todo el tiempo una cuestión endogámica y tal. Y lo que me pasaba en esas reuniones era que yo hablaba por mí, por el Por otro y por todo. aquel. Entonces terminaba diciendo, nada, era agotador. Entonces, un poco por eso y otro poco por curiosidad, empecé a abrir un poco el juego también. Y hoy día mis amigos quizás tienen que ver más con la música, con el periodismo, con la política también, digamos. Me gusta mucho ir aprendiendo de otras profesiones y, como te decía recién, contándote la Sí. anécdota de mi amigo hotelero, Mm. llevar a mi propia vida o a mi propia profesión. Especialmente me ha pasado eso con muchos amigos músicos, que trato de traducir qué es lo que quieren contar quizás con una canción y yo llevarla al mundo del dibujo. Pero sí, hay algo de ahí de ser un poquito más parlanchín que la media. Eh, aunque descubrí también, mirando hacia atrás y haciendo un poco de retrospectiva y ya mirándolo con una mirada más adulta, cuando yo termino el secundario me anoto, yo ya durante el secundario estudiaba dibujo en la escuela de Carlos Garaycochea acá en Buenos Aires, te estoy hablando del año 85. Yo termino el secundario 2 años después y, y me anoté en comunicación social, que era una carrera de la Universidad de Buenos Aires que tenía que ver un poco con el periodismo, otro poco con la publicidad, nada, tenía como una especie de mezcla ahí armada que tenía que ver con la comunicación. Mm. Y también con el ISER, en la carrera, que es el ISER es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, acá en Buenos Ah, Aires, que la radio era algo que me gustaba también y me hacía mucha compañía, y me anoté en periodismo de radio. Es decir, yo ya dibujaba y además como complemento busqué estas cosas. Después me di cuenta que definitivamente lo mío era comunicar. La herramienta del dibujo fue, sinceramente, la que más desarrollé, digamos, y con la que mejor y más claro me expreso. A pesar de que hablo mucho, creo que dibujo mejor de lo que hablo. De hecho, y también me encanta escuchar a la gente también cómo arma las frases o esas cosas. Estoy muy atento a eso, al castellano en general y a todo. Me gusta mucho. Eh, Leo no tanto como me gustaría, porque eso también enriquecería muchísimo más, pero creo que sin haber terminado ninguna carrera terciaria o universitaria, porque el dibujo siempre fue ganando cada vez más espacio, todas esas cosas complementarias que hice hacen al que son hoy y estoy contento de haber pasado por ahí también. bueno, hablabas que, por ejemplo, te mirabas el trabajo de tus amigos los músicos para ir Sí. nutriéndote y descubriendo. Creo Ujú. que esa búsqueda siempre está en el artista, pero el dibujante, igual que cualquier artista, ¿no? Estás en una búsqueda continua. ¿Y Sí. cuál es tu fuente de inspiración para ti? ¿De dónde sale esa búsqueda? Gran pregunta. Mira, el inicio yo tengo, no puedo evitarlo. Vengo de un hogar de dos papás artistas plásticos. Mm.
Pero esto también tiene que ver con lo que te conté antes. Ellos estaban dedicados al mundo del arte, fueron profesores de Bellas Artes, fueron alumnos primero, se conocieron en Bellas Artes, después fueron profesores. Mi papá llegó a ser inclusive hasta director de la Escuela de Bellas Artes acá en Buenos Aires. Pero yo no enfoqué mi trabajo hacia el lado del arte, digamos, lo enfoqué hacia el lado de la comunicación. Y si bien me pasó que como en mi hogar, como el hijo del músico, tenía los instrumentos a mano, digamos, tenía papel y lápiz, sobraba, y pude tener ese estímulo de verlos a ellos trabajar, elegí otra cosa. Entonces, a partir de ahí ya empecé a mirar. Ahora, lo que me pasa con el mundo de la música, que también un poco también mi casa tenía un lindo entorno musical, es que yo no sabría cómo componer una canción, no sabría por dónde empezar, me desespera eso. Entonces, los miro todo el tiempo para ver dónde está el truco. Y lo mismo me ha pasado, ellos me preguntan a mí Claro. también dónde está Bueno, el truco de cómo empiezo yo un dibujo a pensarlo. Creo que es esa desesperación de ver el truco del otro lo que me hace estar muy pendiente y quizás hasta sobreentrenado en esa mirada, con la que termino también. Mira, algo también que me apareció en los últimos años y no lo aprendí en ninguna academia ni en ningún lugar, que cuando yo tengo que ponerme a plantear una ilustración, mm, que por ejemplo tiene un protagonista o dos, un pequeño escenario, más allá de la idea que yo quiera contar, primero está la idea, obviamente, digamos, ya sea por un encargo o una idea personal mía que me lleva a tener que contar en determinado. Primero, yo soy escenógrafo de esa ilustración. Después soy vestuarista. Después soy como director de cámara. Después soy el director de arte también porque sé qué colores. Sos como una especie, es como también, digamos, hablando del mundo de la música, nos pasamos al mundo sí. del cine acá. Entonces sos como una especie de productor de una pequeña escena, de una película, y, y también muy atento a esos detalles, porque si yo hago un personaje vestido de tal o cual manera, puedo contar o hacer ruido en la idea que yo estoy tratando de Claro. contar. Eh, entonces, eso también me hizo afilar el sentido, en este caso, de la vista. Eh, pero son cosas que, eso no me lo enseñó nadie y lo fui aprendiendo con el tiempo. Eh, yo en este momento no estoy enseñando, lo hice muy poco, sinceramente, di seminarios y cosas, pero que si yo en un futuro diera un curso o algo así, creo que es algo fundamental que tendría que transmitir o trasladar. Claro, esa mirada desde fuera parece que, bueno, que te pones a dibujar, pero lo que decías, por ejemplo, y trabajaste con los últimos trabajos con los de The Office, ¿no? Ahí elegís la Sí, mirada que claro. tiene cada personaje, ¿no? De sacada de la cámara, lo que Bueno, ya, estaría. claro, ahí pasamos al mundo del retrato y la caricatura, que es algo que apareció después con el tiempo, en Ah, mi caso, ok, que yo no era bueno, de hecho, ¿no? llegué a entrenar el arte, el retrato y la caricatura. En realidad llegué a entrenar todo el dibujo, porque sinceramente nunca gané un concurso de manchas en primario, ni en el secundario, no gané concurso de dibujo ni nada. Después era solamente las ganas de dibujar las que me llevaban a hacerlo. Eh, y esa idea similar a estos, viste, siempre cuentan los futbolistas que vos ves muy talentosos y decís, sí, yo llegaba primero al entrenamiento y me iba último, Sí, sí, la típica, y sí. quizás se iban todos mis compañeros y yo seguía pateando tiro libre. Sí. Bueno, a mí me pasaba eso. Y digo, yo no confiaba nunca en mi talento natural, Mm. nunca confié, siempre supe que tenía que entrenarlo y me pasé de rosca. Y yo creo que eso me ayudó mucho a estar ahora en un lugar un poco más tranquilo. Pero me pasé No de quiere decir que rosca, haya llegado a lo que quiero. me pasé de rosca, ¿qué quiere decir? Ah, para el mundo hispano, el pasar de rosca es como pasarme de entrenamiento, Sí, pero como ¿en qué sentido? sobre. Sí, 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 no, no, creo Y que se entiende, pero en el sentido, ¿te pasaste de rosca? ¿Te saturaste? ¿Qué produjo eso? eh, no, sin darme cuenta, eh, creo que superé lo que hubiera soñado que hubiera podido Ah, hacer. está bien, entonces no, tampoco lo interpreto. No, fue algo positivo al final. Está bien. Eh,
Y lo que me decís con respecto a este trabajo que le dediqué a la serie, en este caso la versión americana de The Office, yo espero que hayan dado las dos, la inglesa y la americana, Están las dos ahora, sí. que son geniales ambas, pero la americana lo que tiene es que, la norteamericana, es que se extiende más en el tiempo y ofrece quizás un desarrollo para muchos más personajes que la inglesa. Entonces terminó siendo muy atractiva para eso. Y empecé a trabajar encontrando que había también un público que consumía eso, que estaba muy fanatizado, y como a mí me gustaba mucho, y también otra de las cosas que nadie me enseñó, que descubrí con el tiempo, que fue, si dibujo las cosas que a mí me gustan, salen mejor. Y digo, Sí. bueno, voy a hacer un buen trabajo sobre The Office. Y de hecho es un trabajo que hice, lo adapté a formato serigrafía, que es una manera de las cuales yo puedo también ofrecer mi trabajo a la venta. Siendo digital, lo puedo pasar a papel de una manera artística y queda un muy lindo trabajo. Y después adaptarlo también, hice un cuaderno, tal, que quedó muy lindo. Pero sí, y hay algo que vos diste en la tecla, y ahora no me voy a olvidar, que es en los retratos, también que es algo que descubrí con el tiempo, y este podcast acabo de decirte 3 cosas que descubrí con el tiempo, y lo voy a volver a escuchar para anotarme las cosas Ah, que estás fenómeno, diciendo, fenómeno. porque es un buen resumen de lo que he descubierto en los últimos tiempos, Bueno, que es, así se va a llamar, lo mejor de los últimos tiempos. está bien, Eh, lo voy a titular así. ¿Te parece? Bueno, a lo mejor sale otra joya por ahí, pero Otra tiene. cosa, pero te juro que está muy bien y me has llevado justamente a rescatar 3 grandes tips que descubrí solito. Y el último fue que en el mundo del retrato, si yo rescato la mirada del personaje que estoy retratando, gano el 50% del parecido. Qué Puedo bueno. errarle en quizás, no sé, el tamaño de la pera, el tamaño de las orejas, lo que sea. Pero si yo acierto en la mirada, te tengo ya atrapado y te tengo adentro del personaje ya la Qué mitad. bueno. Ya y en The Office, en ese trabajo especialmente, creo que hay varios que lo pude lograr. Y Qué, bu- estoy muy contento qué bueno, qué bueno. con eso. En esa, Totalmente, sí. mira, en esa búsqueda y en lo que es tu trayectoria, que me parece muy interesante, hiciste una obra, una exposición de tus 30 años y te escuchaba decir que, Sí. bueno, que los 10 primeros Ujú. años, por la situación de Argentina que te tocó vivir en esa época y por ser, Sí. al principio trabajabas en muchos sectores, en muchos estilos, y de Sí, ahí, exacto. pero me resultó una cosa que me pareció muy interesante. Ujú. De ahí viniste a España Sí, y viniste acá con tu trabajo. Entonces, sí, se lo claro. presentaste al director de arte de la Rolling Stone y te El dijo una señor, pregunta sí. que me pareció buenísima, que dijo, bueno, de todos estos estilos, ¿quién eres tú? Entonces creo que aparte de estar buenísimo Exacto. lo que te dijo, que hablemos eso, de esa búsqueda de quién es Sí, uno, que sí. cuándo empieza y cuándo se acaba y cómo es todo eso. Qué maravilla, ¿no? Y para mí tengo el mejor de los recuerdos. Ese director de arte se llamó Carlos Velasco, fallecido ya, lamentablemente, muy joven. Yo no sé, no nos llevábamos muchos años. Yo en este momento tengo 51, él debería en este momento tener no más de 54, 55, menos inclusive. Sí, se nos fue muy joven y un tipo muy talentoso, hiperactivo total, que conocí gracias a una amiga argentina también que estuvo trabajando por ahí. Y él tuvo esa mirada acertada en el momento justo. Yo le explico que venía de un país en crisis, entonces que tenía que tener las suficientes herramientas para poder sobrevivir. Y en esos 10 años yo trabajé de todo para todo, digamos, no hacía solamente los dibujos que a mí me gustaban, sino que si me contrataba en ese momento una revista que tenía que ver con, no sé, el mundo de la mecánica, dibujaba también autos, no sé, la cuestión era publicar. Claro, Mi obsesión era ver mis trabajos en el papel en ese momento, hoy ya algo arcaico también, porque estamos hablando de 30 años a esta parte. Este episodio que vos contás sucedió en el 2001, inclusive antes de la crisis.
de Argentina. Yo voy a España no con un afán económico, sino en ese primer viaje, como buscando un posgrado. La aprobación del mercado español para mí en ese momento era más estética que económica. Después se dio vuelta y la conveniencia hizo que siguiera viajando y buscando más trabajo. De hecho, trabajé muchos años para muchos medios de allá y soy muy feliz haciéndolo. A España le debo mucho, muchísimo. Creo que la mitad de mi carrera se la debo mucho a España y a los grandes amigos que he hecho ahí también trabajando. Pero lo que vos me decías con respecto al cambio, yo creo que ahí es como un efecto de una trenza. Uno no sabe si es uno el que está cambiando y a su vez hace cambiar al dibujo, o el dibujo cambia y te cambia a vos. Entonces, tiene una forma un poco extraña. Uno nunca sabe, en ese caso, si es el huevo o la gallina. Yo intuyo que es la vida que va moldeando la personalidad de uno y termina volcando eso en el mundo de lo que hace, y en este caso en el mío, en el mundo del dibujo. Pero no sé, porque puede haber también una situación eventual que yo descubro en un dibujo, algo nuevo, que después se traduce en mi vida, me hace estar más seguro quizás en una situación personal, qué sé yo, no sé. Ser mejor dibujante quizás también eh, traslada cierta seguridad que me ayuda a mí a caminar por la calle mirando más de frente a la gente, qué Sí, sé yo, seguro. en lugar de estar mirando hacia abajo, cabizbajo, no sé. Sí. No, bueno, es así, ¿no? Un tema de confianza y de crecimiento personal. A veces lo que nos falta es, Exacto. estamos vacíos por una cosa y complementamos. Pero entonces, el cambio que diste ahí en esa época, que me estás diciendo que Sí. fue un crecimiento que no sabes cuál fue el que te tiró, ¿en qué se tradujo? Aparte de más En, confianza. el, en sintetizar estos 4 o 5 estilos que yo llevo en esa carpeta a Madrid en el 2001 hacia uno solo, ni más ni menos. Que eso hace que a través de los años ya sea yo, no sé, Sí. 3 o 4 años después ya podía tener mi estilo propio. Y ahora hablando de estilo propio, el estilo propio cuesta mucho conseguirlo Sí, o estar uno mismo satisfecho, depende la vara de medir que se ponga. Pero pasa lo exacto. siguiente, que claro, estás trabajando tu estilo, te cuesta un montón de, bueno, el sacrificio uno lo sabe. Y ahora de repente vienen ciertas tecnologías, aplicaciones donde calcar, copiar Ah, sí, el claro. estilo de uno está más fácil. Entonces, ¿cómo uno lleva eso Muy o cómo fácil. uno tiene que seguir adelante? ¿Cómo atravesás esos obstáculos y seguir siendo uno mismo? Es muy genial porque eso me pasó hace unos años de decir, qué bronca, digo, me costó tanto llegar hasta acá, hasta este nivel de síntesis y qué sé yo, un nivel de síntesis que hasta parece al que lo está viendo que se hace fácil, y en realidad me cuesta mucho más que una caricatura formal o un retrato o una ilustración quizás más trabajada con luces y sombras, precisamente porque vengo de ese lugar y lo pude adaptar a este mundo sintético. Eh, y sí, lo que sucede es que lo digital trajo lo bueno y lo malo, digamos. Lo bueno es que todos tenemos la misma herramienta para trabajar, como los mismos recursos, si querés hablar de cierta democratización de eso, pero lo malo es también que es mucho más fácil reproducir lo que el otro quizás le llevó mucho laburo hacer, mucho trabajo, eh, sin, sin tanta prueba y error, porque no es como aprender a dibujar con acuarela, que hay que ejercitar mucho la mano. En este caso me parece un poco más fácil. Y yo creo que lo que estoy tratando de encontrar es una manera de pensar distinta, que ahí ya no hay un programa digital que reproduzca el modo de pensar. Digamos, A sí ver, pueden reproducir mi estilo de alguna manera,
pero las ideas que yo le Claro, ponga a mi estilo va a ser lo que me haga distinto acá y en el mundo, porque yo estoy ya compitiendo, o lo que sucedió con Internet es que ya no jugás torneos locales, jugás un gran champion mundial. sí. Entonces, tu equipo juega contra uno de Manchester, otro de Tokio, otro de Berlín y otro de China o de Estados Unidos. Digo, yo ya no compito con colegas de acá por un mismo trabajo, compito con otros colegas de todo el mundo y eso es lo que te hace ser más exigente. O sea, me gustó mucho. O sea, lo que hay que trabajar ahora es la calidad de dibujo. Partimos de una base que se tiene que Exacto. tener, pero sobre todo en las ideas, ¿no? El marcar la originalidad. O sea, una petición de trabajo, Costanzo va a salir por una idea más original que otra persona. Yo voy a tratar de proponer eso, digamos, tratar de pensar algo que no sea como la primera capa. Yo las primeras ideas suelo descartarlas, aunque a veces pasa que sale una buena idea de primera y la conservás. Lo que puedes darle es una vuelta de tuerca a eso, pero eh, me gusta muchísimo ese desafío comunicacional de jugar también, por ejemplo, con lo que vio la gente en los clásicos del cine, me ayudan un montón para transmitir ideas o cosas así. Eh, nada. Por ejemplo, yo trabajo para el diario Expansión, ahí en Madrid, Sí, el sí. diario económico. Que publicaste Y ahora acá lo de teletrabajar, ¿no? El teletrabajo, trabajar, claro, vivir en yo ya los... Soria cobrando en Silicon Valley. Ese no era el Y yo lo- artículo ese, ponía. Creo que era así el que hiciste, el que dibujaste, ponía. es, O, es probable. Y vos sabés que miles de veces usé cuando tienen que hablar de predicciones a futuro, que en el mundo de la economía, usé 1000 veces el auto del regreso al futuro, como le dicen ahí en España, acá es sí, volver al futuro. Nada, 1000 veces hay elementos de la cultura pop que también me ayudaron mucho a transmitir ideas y todo eso. sí. Bueno, estuvo, bueno, por partes. Uno de idea original y todo, me gustaría que hablemos de ese trabajo que hiciste, que fue el de gol de Maradona. Ah, qué Explicarlo cómo lindo. es, para quien no lo conozca, me parece buenísimo. Mira, yo soy de la generación que consumió a Diego de punta a punta, digamos, porque tengo 51 años. Diego aparece cuando, en el año 76, si no me equivoco, no me acuerdo si su debut fue en el 76, creo, calculo que sí. Yo no estaba muy atento al fútbol en esa época, eh, pero yo tenía 6 años. Entonces, ya escuchás el nombre, digamos, empieza a sonar. Entonces, toda su vida fue mi vida, digamos, fue un reality show la vida de él delante nuestro, fue el del Truman Sí. Show espectador. Entonces, creo que como nadie, y siendo argentino, lo consumí, lo disfruté, me enojé con él por no cuidarse, y después te das cuenta que cada uno hace lo que puede. Cuando sos adulto te das cuenta que cada Claro. uno hace lo que puede, que no hay un manual para vivir y bueno. Eh, lo que me sucedió con Diego es que ya siendo un dibujante profesional siempre quise dibujarlo bien, nunca me salía bien precisamente, posiblemente sea por esa cuestión de quererlo tanto, se haya sido contraproducente. Eh, hasta que un día en una vacación, en el año 2014, digo esto de las fechas es importante porque él en el 2016 cumple 30 años de haber hecho el gol a los ingleses, en el año 86, Sí. el gol que lo hace tan famoso en el mundo. Y yo recuerdo 2 años antes estar en una vacación en las sierras, acá en Argentina, tirado en el pasto. Viene de la nada, porque sinceramente no estaba forzando nada, la idea de hacer un dibujo, hacer la idea esta de la secuencia de este gol, que comienza en la mitad de la cancha hasta Sí. llegar al arco inglés, como si fuera la partitura de un tango. Entonces, cada jugador iba a reproducir una nota musical, entonces yo iba a tomar determinados frames de esa secuencia, dividirlo, no sé, en 15 frames, 15 cuadros más característicos
no sé cuánto dura, creo, no sé si dura 1 minuto, 2 minutos, no sé cuánto dura ese gol. Y tratar de reproducirlo en un pentagrama y cruzado con esto, como en las partituras de un tango, cuando los que tienen letra, la letra cruzada entre pentagrama y pentagrama, el relato que se hizo tan famoso como Sí. el gol de Víctor Hugo Morales, el relator uruguayo, que mejor lo relató y lo hizo más cálido aún. Entonces quedó esa idea archivada, pero ¿por qué el archivo? ¿Por qué no lo hago en el momento? ¿Por qué no me destacaba yo como dibujante? Porque era una idea que era quizás más de un diseñador gráfico o más de un artista de otra línea, y mi ego me impedía hacerla porque me decía, no te estás destacando. El angelito, el ego que yo tenía acá, el diablo me dice, no se nota que es tu estilo, no lo hagas, nada, nadie va a saber que lo hiciste vos y qué sé yo. Bueno, llegó el 2016, unos meses antes de junio, y dije, no, lo voy a hacer, está bueno, está bien, la idea es buena, digamos, vamos a priorizar la idea. Y me lo puse a hacer y no sabes el trabajo que me llevó también, porque cada uno de los movimientos que yo reproduzco en ese dibujo es estrictamente el movimiento del jugador que tenía en el momento, yo congelaba el frame, me documenté, digamos, no fue una cuestión, ¿viste? Yo necesitaba que el que esté viendo ese trabajo tuviera un anclaje con su recuerdo visual. Entonces no podía errarle a eso. Entonces lo hago y fue la segunda serigrafía, la segunda incursión en el mundo de la serigrafía para mí, que como le cuento a la gente, la serigrafía es un método de reproducción muy artístico, muy manual, que le sigue dando valor a la obra a pesar de haber sido hecha en digital. Entonces se hace copias limitadas, entre 20 o 100. Entonces, al ser copias limitadas, eso tiene un valor económico mayor. Okay. No es una obra que te puedes encontrar en el museo, que es única, pero la verdad que en este mundo moderno de reproducción, bastante cerca está. Bueno, hago eso, también las redes empiezan a ayudarme a poder reproducir, porque eso también, yo no contaba con las redes antes. En 2016, perdón, ya estaba más o menos Twitter, Instagram, Facebook, estaban más o menos ya aceitados. No era el boom de hoy, pero sí, ya estaba bastante bien. Y empiezo a comunicarlo por ahí y se empiezan a vender. Y lo lindo fue que me lo compra desde un chico que vivía en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que le costó 1 hora en llegar a mi estudio en la capital, como la viceministra de Cultura de la Nación, que se acercó también. Bueno. Digamos, empiezo a entender que ese trabajo había llegado a ser popular, cosa que yo no sabía, no entendía si había un truco en eso. Luego tuve la suerte, y un poco me moví yo también, de encontrar a los productores de radio de Víctor Hugo Morales, que en ese momento tenía un programa de radio y otro en la tele a la noche. Le cuento la idea que había hecho, quería llevarle uno de regalo a él, y el productor me dice, no, llévalo a la noche el programa de televisión porque esto se tiene que ver. Bueno, me invitan entonces el día del aniversario del gol, sí. Voy a la noche a la televisión al programa de Víctor Hugo, se lo doy en un corte, también me hicieron una nota en vivo, y el rumor era que podía llegar a venir Diego como invitado más tarde. Entonces me quedé, y llegó. Llegó, con lo predecible no, que era Diego, no claro. Y se lo pude dar a él al final del programa. Qué bueno. Y lo tengo firmado ese dibujo por los dos. Entonces, qué bueno, tiene un valor, qué valor, sí. Tremendo. A la tarde yo ya había tenido un encuentro con la hija. Yo soy muy amigo de Dalma Maradona. Sí. Y ella tuvo lamentablemente inconvenientes de comunicación y tal con el papá en los últimos años. Y yo le pude dar el dibujo a ella. Y ella me decía, uy, qué pena que mi hijo no lo va a tener y qué sé yo. Me encantaría que lo tuviera y qué sé yo. Y se cumplió el sueño después. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, fue muy satisfactorio. Y hoy, con el tiempo, lo tuve que volver a imprimir, ya no en formato serigrafía, sino en imprenta. Hice unos afiches
porque la gente lo pedía mucho, porque 50 personas era poco que lo tuvieran. Claro. Se agotó, fue la única serigrafía que agoté, obviamente. Y hoy día convive conmigo y nada, hasta encuentro que lo han pirateado en formato remeras y yo no lo hice, en camisetas la gente y, y nada, me mandan fotos, pero bueno, es parte también de una pretensión que yo tenía, que era llegar a ser popular. Al yo no ser humorista gráfico, que me parece que dentro del mundo del dibujo es la manera más rápida de llegar al pueblo, a la gente, porque transmitís tus ideas todos los días en un periódico, ya la gente te conoce tus personajes, tu universo. El del ilustrador es mucho más difícil, porque primero, yo publico quizás un mes en una revista, 3 días en un diario, y es más difícil seguirme el mapa de publicación. Ahora las redes hacen que mi trabajo más o menos tenga una coherencia y lo vea la gente, ¿no? Uno ya es un medio en sí mismo. Pero mi idea es que empiecen a suceder estas cosas. Qué bueno. Más de estas. Bueno, te sucedieron porque, bueno, lo de Maradona, espectacular. Espectacular y supongo habrá sido uno Sí. de los hitos y momentos mágicos que decís, bueno, vale la Sí. pena todo el trabajo que hice. Total. Después Dalma consiguió de todos modos en un viaje a Dubái, cuando Diego dirigía en Dubái, traerme una camiseta dedicada y firmada por Diego, cosa que también atesoro y ya tengo que hacer cuadro. Y nada, qué sé yo, han pasado, la verdad que miro para atrás y no puedo creer las cosas que han pasado a veces. Sí, a veces se crean, lo que está muy bueno, Maradona es Maradona, ¿no? Pero que después veo, y nos pasa a todos, cada uno dentro de la magnitud que podemos mover, pero cosas cuando se hace una pequeña creación, ya sea a nivel global o chiquitito, con comunidad pequeña, es el impacto que da a cierta gente que no esperabas. O sea, hay ciertas cosas que las sembraste por ahí, de repente ves que crean. Y una que me llamó mucho la atención es lo que te pasó con el Athletic de Bilbao. ¿Qué pasó con esa historia? Bueno, estaba directamente yendo hacia ahí. A ver, ¿cómo es? Dije, otra cosa que me pasó con el fútbol es esto. ¿Cómo fue eso? Eso y dura hasta hoy. Eso es tremendo. Sí. A ver, vamos por parte, digamos. Yo soy muy fan del Loco Bielsa. Sí. Al ser hincha de Vélez y de la selección argentina, tuve la grata experiencia que, a pesar de que en la Argentina no le fue del todo bien en el Mundial y tal, pero no me importa, en Vélez hizo una revolución, fue extraordinario, y es un personaje que me llama mucho la atención. Bueno, cuando pasa a dirigir el Athletic de Bilbao, que genera otra revolución en Bilbao también, Bielsa donde va, hace un desastre. Sí, algo hace, sea para bien o para mal, pero no pasa indiferente. ¿Viste? Absolutamente. No se puede ser ajeno a lo que hace. Y fusionado con el modo de ser del vasco, medio, que es bien cabezadura, la idea de Bielsa más un cabezadura es genial. Entonces yo creo que ahí prendió mucho y sirvió. Entonces seguí mucho al Athletic en ese momento, pero pasó algo muy mágico. Yo en esa época trabajaba en el diario deportivo Olé, acá en Buenos Aires, trabajé durante 15 años ahí, y hacíamos todos los lunes o martes, no me acuerdo, como una especie de dibujo de un personaje, del personaje de la semana, en formato troquelado, para que la gente lo pueda armar. Pero en papel de diario, digamos, no lo hacíamos ni en un cartón ni nada, era un aporte para que la gente se entretuviera si trabajaba en una oficina, nada, qué sé yo. Okay. Bueno, hice la versión del Loco Bielsa en un momento con el uniforme del Athletic y eso circuló por internet. Y claro, y les llegó a unos fans, fans del Athletic que viajaban al famoso partido con el Manchester United, sí. que le ganan en Manchester, que le ganan 3-2, por la UEFA. Era UEFA, ese partido. Sí, creo que sí. Que fue un partidazo. Entonces, lo que hicieron fue usar ese dibujo,
ampliar la cara de Bielsa, hicieron como una gran careta gigante de 1,5 metros, que se la llevaron allá y qué sé yo, fue una gloria. Nada, ¿y qué pasa? Dos cosas pasaron. Una amiga mía que estaba trabajando en el diario ve esa careta en la tribuna, me dice, pero ese dibujo no es el tuyo. Y lo vimos por una transmisión en la tele. Digo, sí. Uy, qué sé yo. Y uno de los 4 chicos que habían sido parte de esta experiencia trabajaba mucho en informática y había armado una web, en esa época una web, y le había puesto una dirección en la careta. Entonces se veía en la bandera. Primero fue bandera y después fue careta. Miento. Entonces les escribo a esa web agradeciéndoles que yo era el dibujante de ese dibujo, que me encantó verlo, que era fan de Bielsa y que, nada, muy agradecido. Y me contestan al toque con mucho miedo, porque decían, teníamos miedo que nos pidan los derechos y tal. Digo, no, digo, todo bien, muy contentos de conocernos y tal. Bueno, 2 años después, estos chicos volvían a repetir la experiencia, pero con un jugador del Athletic, Mikel San José, hoy jugando en el torneo en la B inglesa. Jugaban la final de la Copa del Rey, como pasó contra el Barcelona. Y me pedían el retrato de ese dibujante, que querían repetir la experiencia, querían ir con la careta de Mikel San José y tal. Yo no conocía en ese momento a Mikel. Se las dibujo, obviamente gratis, digo, no me llevaba nada de tiempo, y me decía, sabemos que es parte de su trabajo, no queremos molestarlo, pero nos gustaría, es un jugador símbolo muy importante, y nada, lo hago. Van a jugar la final, la pierden, pero ¿qué pasó? Ese año el Barcelona había salido campeón también del torneo local, y parece que si el ganador del torneo local y de la Copa del Rey ganaba los dos torneos, para jugar la Supercopa, que era un torneo siguiente, elegían al que había perdido en la final de la Copa del Rey. Entonces vuelven a enfrentarse, partido de ida y vuelta, esta vez contra el Barcelona, y juegan el primer partido en San Mamés. En el partido de la Copa del Rey no los habían dejado entrar la careta por cuestiones de seguridad. Armaron una cuenta de Twitter que fue muy divertida, iban poniéndole la careta a los monumentos, iban en el tren jodiendo con la gente. Fue genial, estaban en los alrededores del estadio, y eso no te lo conté, y una chica se les acerca y les dice, ¿qué pasa con esta careta? No nos dejan entrar, uy, qué pena. Entonces, la chica esa resultó ser la novia de Mikel San José. ¿Ah, sí? Entonces llegó al vestuario de que había una careta de Mikel San José esperando a la puerta, que nada, bueno, nada, no pasó nada. Pero, como el primer partido de esta Supercopa que te digo que se jugó unos meses después, fue en Bilbao, ahí sí puede entrar a la cancha y ya empieza a tener la fama dentro de Bilbao todo, ¿no? Con la suerte de que ese partido lo ganan 4-1 por goleada, y el primer gol lo hace Mikel San José de mitad de cancha. No lo Entonces, no me acordaba. fue un tremendo bautismo. Entonces, ganan ese partido, van a jugar a Barcelona la revancha, y ahí empatan 1-1. O sea, el Athletic de Bilbao sale campeón después de 32 años, que no salía campeón de nada. Sí. Fue extraordinario, nada, bueno, qué sé yo, volvió el equipo a la ciudad, recibido como héroes, la careta termina en la cara de Mikel San José al final, en esos micros abiertos que hay, y lo mágico de todo termina siendo que cuando el micro agarra, toma, dobla por la calle Buenos Aires, hay una calle Buenos Aires en Bilbao, y es ahí donde se encuentra Mikel San José con la careta, digamos, era todo como muy Sí, como guionizado. de cuento, Sí. como estaba guionado, negro, estaba guionado. Bueno, se conocen estos chicos con Mikel, él les da camisetas del Atlético a todos, les da una para mí, me llega a Buenos Aires, yo ya adoptado entonces por el pueblo vasco, digamos, lo que pasa en mi casa, y como muchos argentinos, es que somos mitad italianos, mitad españoles. Sí. En mi casa, mi apellido es italiano descendiente de Calabria, siempre se habló mucho de lo que es la tradición italiana y tal, pero mi mamá es Garach, y ella decía que el apellido
era vasco-francés. Bueno, es vasco, no hay vasco-francés, vasco-español. Entonces, pero por una cuestión de patriarcado, siempre se hablaba más de la tradición italiana. Y yo nunca había indagado por el lado vasco de mi sangre. Así que ahí se despertó también esa curiosidad, me dejé adoptar por ellos, me hice hincha del Athletic, y otra cosa loca que sucedió fue que el director de arte del País de Madrid, Tomás Ondarra, hoy miembro de la comisión directiva del Athletic, con el que trabajé del 2001 hasta la crisis española del 2009, o sea, trabajé 8 años en el País de Madrid publicando dibujos, gracias a Tomás, era hincha del Athletic. Y un día, yendo a la cancha, va con el cuñado y ve pasar a los chicos con la careta. Y dice, ¿qué es esa careta? ¿Cómo? ¿No estás al tanto? Y el cuñado le muestra, y esto es otra cosa loca, en el móvil, un video que nos hizo el programa el día después, Sí, de los lunes. después, sí. El día después hizo un Sí. informe de la careta esta. Sí, es un informe. ¿Entendés? Es un delirio. Después te paso el link, está todavía. Sí, sí, sí. Entonces, que cuenta la historia de la careta. Es un delirio. Bueno, Tomás ve ese video. Esto fue 2000, si no me equivoco, 2016. O 2017. Por ahí, tendría que ver las fechas. O 2018. No, 2017. No, 2016. 2 años antes. Sí, señor, 2016. Tomás ve el video y me dice, me vuelve a llamar y me dice, ¿querés volver a trabajar en el País de Madrid? Entonces, yo viajo a los meses, o sea, haber hecho ese dibujo me llevó no solo a la historia esta con Bilbao, sino a volver a tener trabajo en el país y visitar Bilbao y abrir una historia también con el club, al cual ya le hice hasta dibujos para merchandising para Aris Aduris. Sí, lo vi. Cosas increíbles. Qué bueno, sí. qué bueno. El fútbol, internet. ¿Cómo surgen las ideas? Bueno, yo lo que te digo antes, cuando sembrás mucho, alguna planta te sale para arriba. Eso y es verdad. lo que pasa que esto era de guión, todo lo que te pasó en la calle de Buenos Aires, la novia preguntando qué pasó, creando expectativas. Qué bueno. Después me conocí con él, con la novia, digamos, fuimos a almorzar al restaurante del San Mamés, que es tremendo, que es como estar en un restaurante de lujo de toda la vida. Me han pasado cosas increíbles. Qué bueno, qué bueno. Bueno, después también de broma, moviéndote bien, tus camisetas la tuvieron desde Jack Black, Liam Gallagher. Fue Liam, ¿no? Liam fue el año pasado, el dibujo yo soy muy fan de Oasis, y siempre los dibujé, pero nunca me gustó el resultado. Un poco como lo que me pasó con Diego. Los quiero tanto que no los dibujo tan bien como me gustaría. Soy más exigente con los que quiero que con los que no conozco, obviamente. Entonces, en los primeros tiempos de la cuarentena, el año pasado, dije, bueno, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a dibujar a Liam y a Noel. Bueno, los hice a los dos, un fin de semana me dediqué sábado y domingo a hacerlos. Molesté a amigos para ver si estaban parecidos, si estaban bien o no, qué sé yo. Y el domingo a la noche subo a mi Instagram, a mi cuenta de Instagram, ambos dibujos. ¿Y qué pasó? Al otro día estaba en un Zoom de trabajo, el lunes al mediodía, y me empieza a llegar el WhatsApp, ¿lo viste? A todos los amigos escribiendo. Y era que Liam había tomado mi dibujo del Instagram y lo había subido al suyo propio. Y eso fue también como una validación muy interesante de que le había gustado el trabajo. También el dibujo ese, Andrés, contenía una idea, no era un retrato solo. ¿Cuál era la idea? Había aprovechado que él venía de hacer 2 discos solistas, hizo su momento con Oasis, armó después BDI, y después hace 2 discos solistas como volviendo del fondo del mar. Entonces hice las 3 caras de él. Y además había pasado que en ese proceso se había dejado como la barba un poco más crecida de un proceso a otro. En el primero no tenía barba, que era As You Were, el disco. El segundo, Why Me, Why Not, con un poquito más de barba. Y el tercero, hice el chiste de él con una espumadera en la cabeza, que había salido un video una semana antes, que estaba ya loco por el encierro. Entonces, con todo barbudo y qué sé yo, quedó como, y le puse en
lugar del quarantine, le pongo. Entonces quedó como un chiste y lo toma, lo sube ahí y nada, fue también. No hice todavía contacto con él, cosa que estoy detrás de eso, porque es una figura más difícil de Sí, sí. acceder. Pero lo que pasó fue que también unos chicos que hacen unas camisetas en Londres para recaudar fondos para el sistema de salud público inglés, me pidieron el dibujo, si lo podía donar para que ellos siguieran recaudando fondos. Y le dije, claro que sí. Me dice, si querés, te damos una parte. Digo, no, digo, lo donamos. Y bueno, y también siguió su camino por ese lado, qué sé yo. Buenísimo. Bueno, lo que comentabas, ¿no? Retratos le habrán llegado 100.000, pero el que viene con Sí, sí, una idea distinta, con personalidad, es el que le vino y el que subió. Y después, por otro lado, también ver cómo a veces compartir tu trabajo. A ver, todos trabajamos porque venga remuneración económica, eso es obvio, eso es obvio. siempre. Pero, Sí. pero a veces no pasarte de egoísta Exacto. puede ir, ¿no? Eso creo que en Argentina y Sí. también trabajando en España, no sé si coincidiste con Hernán Casiari, ¿no? No todavía. Sí, Hernán Casiari, no tuve la suerte. Bueno, Es muy él talentoso. siempre habló aparte de tener mucho talento, como rompió un poco con los medios, de que todo tiene que ser de pago y él demostró que poniendo toda su obra en PDF al final tenía más visibilidad. Te lo estoy resumiendo, lo explicaba de una manera genuina, pero bueno, creo que al fin y al cabo es construir algo original y marca la Mm, diferencia, ¿no? No el talento. Creo que, sí, que lo que escucho y saco un poco de conclusión también de lo que me contaste es que a veces uno se exige muchísimo y no está en ujú, la calidad, sino en la calidad de la idea, y en la originalidad y en la personalidad que le da uno. sí, No creo totalmente. que, que la mirada un poco distinta de Liam haya sido el detonante para Mm, subirlo. A él le llamó la atención las tres claro. y después no entendía la espumadera porque lo vi en un gorila, en un dibujo. ¿Era pues por eso también? En uno de ¿Sabes los qué? tuyos. No, eso, no, el gorila fue porque acá, no, eso es una cacerola que es el símbolo de la protesta Sí, de cierta clase alta, clase media. sí. Bueno, hablemos eso para ir terminando, un poco de la comunidad que genera, que te pasó en el País Vasco, con el Sí, Atleti. A lo mejor la Real sí. no sos tan bienvenido en San Sebastián, pero Pero pará, pero ¿sabes? Bueno, sí, sí, haceme la no, pregunta y después te cuento. contame, que la Real, ¿qué pasó? No, que a mí me sorprendió también, y yo vi 2 partidos de mi vida del Athletic, Sí, porque estuve en el 2016 y en el 2018, que después volví con una novia, que viajamos también, y quería que conociera el fenómeno del Athletic. Ella quería ir solamente a Madrid, le digo, por favor, vayamos un fin de semana a Bilbao y vas a ver lo que es la locura. Vas a ver lo que es. Es como ir a, yo no sé, ¿vos leíste Asterix? sí, sí, bueno, a Para mí es manera, la aldea Gala, eso. O bueno. sea, son los locos ahí metidos. Entonces, fuimos ese fin de semana y las 2 veces que vi al Athletic lo vi contra la Real, Contra en la 2 años de Real, diferencia. Y las 2 veces ganamos, habiendo tenido periodos de venir perdiendo. Así que, digo, soy medio ahí cábala. cábala, Este, correcto. y las 2 veces que fui, me sorprendió lo mismo, cosa que lamentablemente aquí en Argentina, por una cuestión de pasiones, no es de pasión, es de locura. Sí, no es pasión, correcto. Porque ahí Eh, lo ves, el derbi hay mucha Porque pasión. ahí hay pasión y nos están Mm, matando en las calles. efectivamente, sí. Y veo las parejas, uno con la camiseta del Atlético, otro de la Real, y me parece fascinante, me parece alucinante. Por eso te decía, yo creo que no, que quizás no, la Real no me quiere, pero Pero te tampoco me va a respetan. agredir. No, Exacto. no, se suele respetar bastante. Entonces, me interesa mucho eso, conforme vi gente que va creando, veo que es muy importante quién te impulsa, y que te impulsa al final es tu audiencia y la comunidad que vas creando. Sí. ¿Cómo fue por tu experiencia en el País Vasco y por todo lo que creaste en distintos lugares? Mira, que es también lo mismo que pasa acá en Argentina, digamos. Yo también, llegó un momento en el cual también yo no hablaba nunca de política en mis redes, no daba mis opiniones ni nada, y de un tiempo a esta parte las empecé a dar y sé que armé una comunidad que tiene que ver más con mi pensamiento y descarté otra.
lamentablemente es así, hoy en tiempos tan radicales, ¿no? En España De pasa lo mismo, pensamiento. sí, en todos lados. Exactamente, yo lo veo porque ilustro mucho notas de España y veo que el Que es mismo así, fenómeno es sucede así. ahí. Entonces, ahí yo tuve que elegir. Ahí tuve que elegir, Andrés. Lamentablemente fue así, digamos. Pero, como lo que pasó en Bilbao fue tan mágico, con lo que pasa con los fans de Maradona vuelve a ser también mágico. Ahí Maradona, digamos, rompe un poco la grieta Mm, sí, y total. atraviesa pensamientos políticos, sociales y es más universal. A mí me encantaría ser más universal en muchas cosas, pero no reprocho y no reniego a veces de tener que elegir un camino o el otro. Sé que sacrifico un público, pero hay otro que se hace mucho más fiel. Lo que me pasa con las series, digamos, y dibujar a The Office, dibujar a Seinfeld, también me trae un público que es alucinante, que tiene el mismo sentido del humor que tengo yo. Eh, Alguna vez, y hoy estoy tratando de volver a hacerlo, hice remeras que tenían que ver con directores de cine, con retratos de directores de cine. Me acercó muchísimo a una comunidad de gente muy fan del cine que, que también he hecho amigos, digamos, con eso. He hecho, no sé, en pleno 2001 hice remeras de David Lynch, cuando todavía no era quizás un fenómeno como quizás hoy está Sí. respetado. Y me llevó quizás a no ser un fenómeno popular, pero sí dar Con con nicho, un wow. nicho Sí, tremendo. sí. A veces no es la idea de llegar a lo popular, sino con Mm, un total. nicho específico. Y The Office, no sé si es tan popular, pero sí es un nicho muy fan y muy activo. Sí, sí, ¿no? Y segmentás lo que decís, segmentás por gustos, ¿no? Sabés que Exacto. por ejemplo, con David Pero, Lynch va a ser más sibarita del cine, con eh, exacto. Ayer una amiga me sugería, ya que hiciste el de The Office y el de Seinfeld, por ejemplo, ahora voy a hacer el de Friends. Yo hmm, lo vi Friends. eso sí que es abrir el abanico. Ahí habrá un... Sé que estoy abriendo mucho el abanico, pero hay una amiga que me decía, abrí más, se acaba de estrenar la serie de Netflix de Luis Miguel. Le digo, Caro, no tengo nada que ver con Luis Miguel. La Sí, gente lo sabe, mi historia sí, sí. musical no tiene Sí, no podés recuerdo. perder autenticidad ahí, claro. No, No, digamos. no. Friends, ya estoy dando un paso Sí. Pero, muy delicado. qué creo yo sin saber? Que podés caer en el océano y ser una gota más, o si caes Exacto. en el océano y das tu idea y alguien la rescata y yo qué sé, Jennifer Aniston la rescata por tu originalidad, el Total. océano vas a nadar como, no como en el pequeño, la pequeña cala que tengo acá enfrente, la calita. Exactamente. La búsqueda no es esa, pero sí lo que me pasó con el dibujo de Diego, que terminó siendo un dibujo popular, esa experiencia es buena. Está buena, sí, lo hablaba con Es gente, o buena. sea, eh, Yo no quiero ser un uno dibujante de es un dibujantes y un artista, dibujante. pero está No bueno a quiero ser veces de que culto. que te toque meter un gol. O sea, sos defensa y te tenés ganas de tirar un gol de penal. Eso. Está bien, hay que meterlo. O sea, estamos jugando, sabemos que el delantero es otro y tal. Pero ese Sí, sí, momento sí. del gol de penal, el último de la clasificación, todo lo queremos. Otra es obsesionarte, y si sos defensa y te obsesionaste con Ah, eso, mal camino vas. exacto. Y te meten goles después por no estar abajo donde Sí, tenés que estar sí, en la posición que te sí, sí. asignaron. Sí, pero eso, qué bueno. Bueno, Augusto, si alguien quiere seguir tu obra y buscarte, seguirte por internet, ¿cuáles son los Mira, por caminos? suerte, como es un apellido que en realidad, como te dije, es italiano, que es Costanzo, Costanzo, antes de comenzar a publicar, en el año 89, mi papá me dice, ay, no, pero nos van a confundir. Digo, papá, digo, vos estás en el mundo del arte, yo en la comunicación. Para darle el gusto, le puse la H de hijo, se la puse en el medio del apellido. El apellido es sin H, pero quedó una cosa que después, con la llegada de Internet, me di cuenta que nadie había usado ese nombre. Así que todos me pueden encontrar Qué en bueno. redes, en web y todo, con el Costanzo con H, que es Costhanz. La verdad que es cierto, ¿eh? Porque hiciste el mejor posicionamiento que podías hacer, porque metés Constanzo y no hay otro. No hay otra cosa. Así que sin quererlo, anticipé también ahí un branding y un marketing Ok. inconsciente.
Qué bueno, bueno, te siguen ahí. Suelo decir que me recomienden algún documental, libro, serie, etcétera, que le haya cambiado, que regale, que recomiende. Uy, a ver. Que se te venga, no tiene que Libro. ser, que tampoco tiene que ser uy, este fue el que me cambió, que te venga, dije. Mira, yo hace tiempo tengo un proyecto de tratar de llegar a Nick Horby, que es este escritor el que hizo Alta Fidelidad, el libro y la película. Alta fidelidad, no lo ubico, alta High fidelidad. Fidelity, que es, Me suena. la historia de un dueño de una disquería que vende vinilos. Ah, Nada. creo que sí, sí. Es un clásico, sinceramente. No Creo que sí. estoy cambiando la historia a nadie. Pero a mí ese escritor, Nick Hornby, además me hace bien porque va escribiendo libros a medida que yo voy avanzando en edad. Y va contando las historias que esa historia tenía que ver con formar una pareja y una familia y tener hijos, y después, los 2 libros después era divorciarse, entonces ya pasé por eso. Entonces es muy divertido. Nick Hornby para mí es, el día que pueda conocerlo, es también un faro para mí de cómo sabe ver la vida y llevarla al mundo del arte. Ojalá yo pueda traducir algo similar en el mundo del dibujo. Bueno, lo notamos. Dijiste eso y me vino una cosa que no quiero dejar de preguntarte por curiosidad. Cuando estuve ahí mirando un poco de tu experiencia, trayectoria, vi que, no sé qué estabas haciendo, pero que colaboraste en un documental creo que era Las víctimas del doctor Tangalanga. Ah, Tangalanga, sí. Claro, Tangalanga, en Argentina Brevemente. lo viví en Ah, ¿lo Argentina. llegaste a vivir? Sí, Ah, sí, bueno. con los cassettes originales, que Exacto. se iban copiando, que le vinieron a mi primo y mi primo me los pasaba y me moría de Ah, risa maravilloso. y me moría de risa él. Entonces, bueno, lo conocía más por Tarufetti. Claro. Entonces, ¿cuál es? Para la gente que no lo conoce, Para quien no lo conozca, ¿quién es? ¿Y qué hacías ahí? es un personaje de Buenos Aires que yo lo descubrí con el tiempo porque tuve la suerte de conocerlo, gerente de una empresa muy importante. Esto para ahora decirles qué es lo que estaba haciendo. Sí. Un tipo de clase media alta, inclusive rodeado en una clase alta también de un barrio muy bien posicionado en Buenos Aires, un tipo que jamás pensarías que hizo lo que terminó haciendo. Es decir, un gerente de compras de una empresa importantísima en Buenos Aires, de Odol, que dan dentífricos, terminó siendo el mayor productor de bromas telefónicas de la historia del país. Entonces, tanto a Andrés como a mí nos llegaban de manera informal, de amigo en amigo, de copia en copia, cassettes de estas bromas telefónicas que este hombre hacía, que nacieron en realidad a raíz de un amigo de él que tenía muy enfermo, postrado, y para alegrarle la vida, él hacía estas cosas. Un tipo con mucho sentido del humor, que no lo usó nunca de manera profesional, aunque terminó siéndolo. Bueno, hizo estas bromas telefónicas en los 60, luego hizo otras en los 70, en los 80, y nos llegaban esas. Y lo que me sucede a mí, como hecho inédito, es que llama a mi casa un día de las elecciones en el año 89. No jodas, Claro, yo creía que yo soy el primero que participaste. lo, Que yo soy el primero que lo participaste. reconoce. Ah, no creía que participaste simplemente como No, ilustrador. no. Yo A lo ver, a ver. descubro, yo tenía 19 años y reconozco su voz y le digo, le trato de seguir un poco la corriente y después le termino diciendo, discúlpeme, yo lo conozco a usted. Ah, está bien, está bien. Y mi llamada circuló como todas esas llamadas que te llegaron a vos, Ah, Andrés. sí. Claro. Entonces, yo en un momento de la llamada le digo, me encantaría conocerlo. Y él me dice, bueno, pero imagínate, hay mucha gente que quizás se quiere vengar de mí por las cosas que le hice. Digo, no, digo, yo soy una persona de 19 años, soy dibujante, tal, qué sé yo. Y bueno, unos meses después me llama un amigo de él, como una especie de filtro, digamos, para saber quién era yo, y me da la dirección y yo lo voy a conocer a las Ah, qué oficinas de la bueno. empresa donde él trabajaba. No, vino mi primera muestra. ¿Sí? Pero vino 3 años después. Pero cuando vino era. Porque él después sí salió en televisión, No, ¿no? ¿O no? después empezó a dar un poco la cara, se ponía una especie de barba postiza y un gorro, qué sé yo, pero en la tele apareció 5 años después de este suceso. O sea, y vino a mi muestra en pleno momento de under. Todavía no tenía repercusión pública. Entonces, nada, a través del tiempo lo fui tratando hasta que falleció, pero
De hecho, en la muestra esta me puso, y no encuentro dónde está ese papel y me quiero matar, qué lindo hubiera sido esta muestra si los dibujos hubieran estado bien hechos. Me puso, Hija de puta. porque todo el tiempo era así, Sí, era sí. todo el tiempo O eso. sea, tenía una Y amigos míos psicología para fueron, sacar a la gente de quicio tremendo. no. Yo, digamos, el documental que vos viste fue No, no parte lo de un vi, no chico lo que se vi, no lo encargó. vi. O sea, metí Constanzo y vi eso y me quedé con la idea Ah, de buscarlo y verlo. No sé ni dónde. no, por eso soy parte de ese documental, porque ese documental se encargó de buscar las víctimas. Sí, eso lo Yo, entendí porque lo leí y sí, salió un libro también, ¿no? sí. Pero no sabía qué rol jugabas. No, para mí fue ser el primero que lo descubre es tremendo. Es tremendo. Y la broma está Por eso te buena. digo que me han pasado. ¿Cómo? Claro, te pasaron cosas, pero está buena la broma. O sea, uno escucha, ¿le seguiste el tema bien o...? Él sí, en realidad te voy a decir algo peor. Atiende mi hermana y mi hermana es la primera que lo reconoce porque yo le tenía quemada la cabeza a toda mi familia con Tangalanga. Era una época en la adolescencia que me levantaba a la mañana y lo escuchaba, me acostaba a la noche, era una especie de idiota importante. Entonces, eh, nada, tenía agotado a mis padres y a mi hermana, que en ese momento vivíamos juntos, y me dice, es el tipo, yo atiendo, la voz era inconfundible, trato de seguirle hasta que no puedo aguantar más de la risa. Mi llamada está en internet, la puedes encontrar, después Sí, te paso la el voy a link. buscar, la voy a buscar, Ah, sí. no, es brutal. No. Pero por eso Sí, te digo que me han pasado cosas mágicas que yo nunca pedí. Digo, he tenido una vida divertida. sí, qué bueno, qué bueno. Ojalá sigan pasando. Sí, no, bueno, seguro que estás construyendo. Bueno, nada más darte las gracias y fue una Por favor. charla divertísima y muy interesante. Muchas gracias por todo y ojalá le sirva a la gente que lo escucha y nada, estamos ahí en contacto y haciendo cosas. Seguro.